¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Domingo 7. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todos los domingos en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, por supuesto, de la agencia Mequense Noticias. ¿Cómo le fue en la semana? Espero que haya tenido usted una semana de muchos proyectos, de muchas realizaciones, pero ya lo sabe usted, sobre todo de mucha salud. Así es que bueno, una semana por lo demás, esta que vamos a revisar, pues yo le diría que con temas, de veras, me atrevo a decirlo, históricos. Hubo asuntos importantes, pues que van a trascender más allá de la propia, pues, coyuntura informativa, ¿no? Temas realmente históricos, ya los iremos analizando a lo largo de esta. Pero ya sabe usted que aquí consideramos que una imagen vale más que 1000 palabras, así es que si me lo permite, como siempre, iniciamos con las imágenes informativas de la semana. Bueno, tres son las posibilidades que tenemos para que usted nos haga llegar algún comentario, alguna sugerencia. Ya sabe usted que siempre bienvenida a sus críticas. Así es que bueno, ahí están apareciendo nuestros correos para que los personales, los institucionales, para que usted pues nos honre mandándonos por ahí algún comentario que vamos a agradecer mucho. Bueno, ¿quién nos acompaña esta tarde en Domingo 7? Vea usted. Arturo Suárez Ramírez es un periodista de la Ciudad de México con 18 años de experiencia. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México y es licenciado en Periodismo. Cuenta con estudios de maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura en la Universidad Intercontinental. Ha sido catedrático en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en el Instituto de Comunicaciones y Filosofía, en el Claustro de Sor Juana, e invitado a impartir cursos y ponencias en otras instituciones educativas. Fue director editorial del periódico El Punto Crítico y la revista Urbania. Es columnista y conductor de radio y televisión. Actualmente es director del semanario Impar y colaborador de medios electrónicos y plataformas como Perspectivas MX. Hoy nos acompaña en Domingo 7 Arturo Suárez Ramírez. Y bueno, yo saludo con mucho gusto, como lo he hecho en muchas ocasiones, al maestro Suárez Ramírez. Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por acompañarnos en este espacio. Como siempre, contento de acompañarte y listo aquí para comentar estas notas. Muchas gracias, gracias maestro, lo aprecio mucho, conocedor que eres ya de la mecánica de este programa, si me lo permite usted. Nos vamos hasta el jueves 15 de agosto, donde le informaba que el Tribunal Electoral, de las imágenes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, habría entregado a Claudia Sheinbaum Pardo la constancia de mayoría que la acreditaba como la presidenta electa de México. Y ahí tiene usted las imágenes de este momento, pues cuando yo le hablaba de momentos históricos, pues hablábamos de estas circunstancias, ¿no? Entre otras, pues la llegada de una mujer a la presidencia de la República. Se desecharon pues todas estas quejas que se habían presentado por parte de los partidos de oposición y finalmente pues transita la candidatura ahora ya
en su calidad de presidenta electa de la doctora Sheinbaum. Y se inicia un periodo en la vida de México, Arturo. Digo, falta que llegue octubre, pero ya es formalmente, oficialmente, legalmente la presidenta electa de México. Y esto ya de suyo, pues es un tema histórico, Arturo. Exactamente, como bien comentas, es un tema histórico por todo lo que ello implica, por la historia de este país, por la parte de cuánto tiempo nos tardamos para que la mujer tuviera esta posibilidad del voto, de que participaran en la parte de la política. Además, a mí me parece que es algo fundamental esta calificación de la elección, es decir, todo aquello que se dijo, todas aquellas quejas que hubieron, que bueno que existan, que le den certidumbre, que se pueda hacer pues investigación, luego el análisis y que se pueda calificar esto, a mí me parece fundamental. Esto significa pues que no fueron consistentes esas quejas y al final le dan esta constancia de mayoría, un nuevo capítulo en la historia de México. Yo creo que eso también hay que verlo con la parte positiva, como sucede casi cada sexenio, hay positivismo en que las cosas le salgan bien y creo que eso es fundamental para esta nueva historia que se está escribiendo desde ya, porque aunque todavía falta días para que jure el cargo, para que tome protesta, pues ya se siente, ya se ve la mano de la doctora Claudia Sheinbaum operando y con la gente que tiene ahí a su alrededor. Sí, dices bien, porque finalmente si cuando mencionas operando te refieres a lo que le ha tocado, digamos, en su calidad de presidenta electa, ir haciendo, que es ir nombrando pues a quienes serán los integrantes, mujeres y hombres de su gabinete legal, de su gabinete ampliado, ir haciendo precisiones sobre cómo va a ser su gobierno, pues me parece que ha sido un trabajo interesante la conformación del propio gabinete, ¿sí? Faltan algunos integrantes, los que conoceremos al último, ya lo ha dicho la propia doctora Sheinbaum, serán los titulares de la Defensa y de Marina, pero bueno, hemos ido conociendo primero los jueves, luego ya fue el martes, el último, si mal no recuerdo, fue Martí Batres, el último en anunciarse esta semana que termina como futuro director del ISSSTE, pero me parece que han sido bien recibidos y eso sin duda, Arturo, ha abonado a, bueno, por supuesto a la confianza, ¿no? Y ha abonado a un buen ánimo de los mexicanos, un buen ánimo social, diría yo, pues, y de fuera, que también es importante, digamos, la visión exógena de las cosas, han sido bien recibidos estos nombramientos también, Arturo. Han sido bien recibidos y además también se mandan esos mensajes de certidumbre. Hay que recordar que los primeros días, en las primeras horas, hubo por allí alguna pequeña turbulencia en la parte económica, en la parte de los mercados, etcétera, etcétera, Sí. pero me parece que eso se salvó bien y ahora ya tenemos presidenta electa en ese sentido. También eso significa que el proceso electoral fue un buen proceso, por lo menos el presidencial, que valió la pena, que se invierte mucho dinero, además de la parte de los dimes y directs, creo que ya quedó atrás la elección, ahora sí formalmente queda atrás y ahora la veremos ya en el cargo muy pronto, acompañado de estos hombres y mujeres que tú dices, y yo creo que es un punto a destacar, mi querido Enrique, amigos del auditorio, esta parte de que es una mujer de ciencia, de que es una mujer con mucha trayectoria en la academia, pero también en la parte de la política, también gobernante en una alcaldía en la Ciudad de México, hay trayectoria y me parece que tiene con qué, y además ese rigor que le da la ciencia, que le da la parte de la academia, por lo pronto creo que ya lo mostró, algunos sí por una cuestión de cuotas políticas, pero creo que ya lo mostró esta parte de meterle rigor a la hora de escoger a quienes la habrán de acompañar y quienes tendrán que comenzar a trabajar pues prácticamente en unos días. Bueno, pues ahí está. Permíteme ir a una pausa, por favor, Arturo, usted acompáñenos a un
Corte y regresamos aquí a Domingo 7. Hoy como invitado el periodista Arturo Suárez Ramírez. No se vaya, volvemos después de una pausa. Bueno, ya estamos de nueva cuenta y ahora, si me lo permite, nos vamos al viernes 16 de agosto, donde le damos a conocer que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, si la OEA, se reuniría para analizar una nueva resolución sobre la crisis que atraviesa Venezuela desde el 28 de julio, cuando se llevaron a cabo las elecciones para presidente. Y mire, lo cierto es que ahora que escucha usted pues esta nota el viernes 16, pues ya una semana después, sí, se había por el Tribunal Supremo de Venezuela, que es inatacable la resolución, ¿sí? Se le había dado ya el triunfo a Nicolás Maduro, ¿no? Lo que creo que, pues en alguna circunstancia o en algún momento, pues va a generar que continúe esta crisis en Venezuela, Arturo. Sí, realmente unas elecciones controvertidas, ¿no? Pero, y a lo mejor a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero realmente el pueblo venezolano salió a hacer su trabajo, su voto, y me parece pues que al final pues ellos tienen sus instituciones, tienen sus modos, sus tiempos, y pues terminaron por mantener a un régimen que lleva pues muchísimo tiempo, continuación del que conocemos, y que bueno, pues ahí está esa decisión que no les gusta a muchos, sobre todo estos bloques que tiene el continente entre las izquierdas y la derecha, esta parte también de los jaloneos por convertirse en un referente insisto, en el continente. Pero bueno, pues ahí está estas calificaciones, estas observaciones también de gente que estuvo en elección, y los que tampoco llegaron porque iban muchos de observadores, y que también se convirtió en un escándalo. Pero bueno, pues al final, insisto, el pueblo venezolano pues ya decidió, ya se calificó también esta elección, y pues tendrán que caminar con ello, ¿no? Mira, yo creo que una manera que hubiera sido, creo yo, bueno, no hay nada sencillo en la política, ¿no? Pero creo yo que si al final el tema estaba, que lo pedía la oposición, en mostrar las actas, pues yo ponía aquí un ejemplo, a lo mejor muy infantil, ¿sí? O hacía una analogía muy infantil sobre el tema, pero decía yo, si usted va a un súper a comprar un cereal y cuando sale con él, el guardia alental le dice, hey, usted está robando la caja de cereal, usted lo que tiene que hacer únicamente es decir, no señor, yo lo pagué. Ah, sí, pues enséñeme el ticket, ¿no? Y yo decía, una manera muy sencilla, pues es que las autoridades de Venezuela enseñen el ticket, ¿no? Es decir, aquí están, porque luego resulta que ya las había hackeado Elon Musk y bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Hay unas actas y documentos que tiene la oposición que han presentado donde pues el triunfador es Edmundo González, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si es una manera, porque resulta que a diferencia de otras elecciones, Arturo, hubo ya incluso países que generalmente eran, digamos, en automático, le daban un respaldo al régimen de Maduro, pues ahora, por ejemplo, Colombia y Brasil dijeron, a ver, pues creo que valía la pena que se mostraran los resultados, ¿no? Que se mostraran las actas, ¿no? Ya ni te digo de El Salvador o de Guatemala o de Chile o de Paraguay, no. Creo que sería una manera, digamos, de restarle conflictividad al asunto, ¿no? Y resolverlo. Y ya sí, pues te podrá gustar o no el señor Maduro, pero pues legalmente el pueblo de Venezuela decidió porque siguiera al mando del ejecutivo de allá.
mientras tú no las presentes y hay esto, pues va a seguir habiendo una conflictividad, Arturo. Sí, no, y dices muy bien, o como dice el clásico, pero qué necesidad de meterse en tantos problemas, ¿no? Y Pues, como a la hora de presentar las evidencias, pues hubiera sido mucho, mucho más fácil, pero también el personaje, el país tiene mucho que ver, o sea, Nicolás Maduro, pero por supuesto que no lo iba a hacer, ¿no? Que también es una cuestión del personaje. Ahora, lo que es cierto también es que fue una elección todavía más apretada que la anterior, con la gente en la calle, se va apretando poco a poco pues estas elecciones en esta continuidad. A mí me parece que es un lugar de mucho conflicto con todo esto que ha sucedido de los desplazados, de la gente que quiere salir de Venezuela, y eso como que ya no les gusta a los países que están alrededor, sí, ¿no? claro. Por Ahora supuesto, por lo decía el supuesto. presidente de Chile, decía, ¿cómo no va a ser un tema de nosotros si tenemos 1,5 millones de venezolanos aquí, de los que hay que encargarse de su seguridad, de servicios, de darle de comer, de su alojamiento? ¿Cómo no va a ser un tema que nos involucre a todos? Pero efectivamente el discurso sigue siendo no aquí. La gran mayoría está contenta, la gran mayoría vive bien, hay de comer, hay trabajo. Y yo digo, bueno, pues a saber por qué salieron 8 millones de venezolanos, ¿no? Pero bueno, pues el tema creo que va a seguir teniendo un elemento de conflicto mientras no se presente o se justifique legalmente y no de dicho. Porque bueno, ya Claro, salió la presidenta a decir, ganó Maduro. Bueno, sí, está bien, ganó Maduro, pero uno sabe pues que el aparato gubernamental está manejado por el señor Maduro. Entonces, pues claro. es muy complicado que solamente de dicho eh, se desarme, ¿no? Las movilizaciones que se están dando en Venezuela y en algunas partes no pocas del mundo, Arturo. Sí, y sabes que las imágenes quedan allí de los venezolanos regresando a su país para intentar participar en esta elección, ya fuera por mar o intentar regresar y luego salir del país otra vez. A mí me parece, como dices, que esto pues es un conflicto que, bueno, por lo pronto parecería que va a terminar allí, pero que todos los días Venezuela tiene diferentes problemas y la parte de tener a un personaje pues que encarna todos los poderes, ¿no? Como es el caso de Nicolás Maduro. Bueno, vámonos hasta el sábado 17 de agosto, donde le informaba que el Ministerio de Salud de Gaza daba a conocer que más de 40,000 personas habrían perdido la vida tras el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, pasado 7 de octubre. El ministerio resalta que la mayoría de las víctimas han sido niños y mujeres. Y yo creo que pocos conflictos. Mira, la verdad es que, bueno, ahí tiene usted las imágenes, ¿no? Sí, le iba yo a decir, parece un lugar en guerra. Pues sí, es un lugar en guerra, ¿no? Estas imágenes que nos acostumbramos a ver, por ejemplo, te acordarás, Arturo, ¿no? En la guerra de Bosnia-Herzegovina, ¿no? La guerra de los Balcanes, ahí, que no quedaba piedra sobre piedra, ¿no? Aquella disolución tan conflictiva de la Unión, perdóname, de Yugoslavia a la caída de la Unión Soviética y a la desaparición ahí de todos estos países de la esfera soviética de la Europa del Este y, y lo que había pasado con Yugoslavia, ¿no? Por un lado Macedonia, Bosnia, Serbia, Croacia, y esas imágenes de desolación, que luego también vimos en Irak, también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que ahora vemos muchas en Ucrania, pero también en esta parte de la frontera de Israel. Nada más que aquellos eran conflictos entre países. Y aquí estamos hablando de un conflicto de un Estado con un grupo armado, Arturo. Sí, yo preguntaría si habrá otro lugar en el mundo con tanta violencia y tanta desolación, tantas historias y tanta muerte en este momento. A mí me parece que es un punto neurálgico, aunque hay otros a nivel
internacional, que tienen también sus conflictos y que tienen esta parte de la guerra. Y resaltar esto de las redes sociales, basta entrar a las redes sociales para ver pues, estos videos cruentos que están allí de cómo en estos ataques muere la gente, mueren los niños, y ese es el pan de todos los días, a toda hora. Es un lugar realmente que ahí sí aplicaría el término dantesco y que no se ve para dónde, para cuándo pueda terminar este conflicto. Estamos hablando de 40.200 personas fallecidas, 40.200 muertas, otros 1.200, y sobre todo esta parte de los infantes, ¿no? Ellos qué culpa tienen de haber nacido en este lugar, en este conflicto, que pues es algo que vienen arrastrando de la parte histórica, ¿no? No es un conflicto que se haya generado hace 1 o 2 años, es algo que traen arrastrando desde hace mucho tiempo y que no se ve, insisto, para cuándo pueda tener pues un final o por lo menos un cese al fuego, ¿no? Estamos a punto de cumplir ya 1 año de este asunto, ¿no? Que inició el 7 de octubre. Se habla efectivamente de más de 40.000 personas muertas. Yo recuerdo, fíjate mucho, estas imágenes que vivió el pueblo judío en el marco del Holocausto, ¿no? Y quién no recuerda, y lo digo porque es una fotografía icónica, la de un niño llegando a un campo de concentración, vestido con su traje y su pantalón corto, con las manos levantadas, ¿no? Con una cara de espanto y de horror. Y no deja uno de conmoverse en la figura de ese niño, de todos los niños y niñas y jovencitos que padecieron ese conflicto sin tener la menor culpa, sin tener, bueno, pero son las grandes víctimas de los conflictos armados, Arturo, ¿no? Porque los grandes líderes nunca se bajan a... no, están ahí en sus oficinotas, ¿no? No, los que están allá son los niños, los ancianos, los que de pronto reciben un obús de a saber dónde, de un dron, y adiós. Ese es el drama terrible de la guerra, que generalmente, pues, la mayoría de los que mueren, como en este caso, pues son civiles, ¿no? Y de manera muy, muy sustantiva, niños y jovencitos, ¿no? Los que tendrían a lo mejor un futuro, o tenían un futuro por delante, y ahora, pues, y no se trata de ver, cuando menos ahora, me parece que habrá tiempo y circunstancia, para decir quién es el culpable de este asunto, que empezó con un ataque de Hamás, de 1.200 tantos muertos en un día, hombres, mujeres, violadas, degolladas, fue una carnicería. Pero luego, ¿no? La respuesta que se salió de proporción, ¿no? Y que ya no era la legítima defensa, sino un abuso de la legítima defensa, y que nos lleva a estos 40.000, a este número de 40.000 personas, Arturo. Sí, y decías bien sobre estas historias que se tejen todos los días de los niños que vieron truncada pues su futuro, simple y sencillamente los que viven pues no tienen esa infancia como deberían de tenerla, sus derechos humanos violados en todo momento, pero también hay gente que queda mutilada, hay gente que queda con problemas físicos y mentales, por supuesto, por estos conflictos armados en los que están. Ahí el asunto es qué futuro pueden tener. Hacia dónde va a ir y cuál podría ser el final de este conflicto, por lo menos de este capítulo, ¿no? Mira, por ahí se asoma una luz, ¿no? De una tregua, ya incluso Netanyahu dijo, bueno, vamos a ver, ojalá, que significa, por cierto, Dios quiera, ¿no? Ojalá. Vamos a una pausa, si me lo permite usted, aquí en Domingo 7, regresamos. Bueno, así llegamos al domingo 18 de agosto, donde le daba a conocer que la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunciaba también a los integrantes de su gabinete que entrará en funciones a partir de octubre.
y que está compuesto por 11 mujeres y 7 hombres. Bueno, ahí mayoritearon las mujeres, ¿no? Ahora, que bueno, la verdad es que, fíjate, me parece que al igual que el gabinete de la doctora Sheinbaum, hay un acierto en estos nombramientos de Clara Brugada, porque uno entiende que de pronto puede haber en el agradecimiento político, en la gratitud política, pues, nombrar a alguien porque te acompañó a lo largo del tiempo, porque ha sido tal. Pero la tarea de gobernar es muy complicada y requiere de especialidades y de especialistas, ¿sí? Y me parece que los dos gabinetes pues han tenido las responsables el buen tino de nombrar a personas muy avesadas en las tareas que van a enfrentar a partir de octubre, Arturo. Fíjate que tuve la posibilidad de estar en la presentación de este gabinete y me sorprendió para bien. Evidentemente hay nombres allí de una trayectoria política como es Alejandro Encinas y César Cravioto, que bueno, pues han sido legisladores y han tenido otras tareas, pero la mayoría, coincido contigo, la mayoría de las mujeres, también los hombres, pero la mayoría de las mujeres tienen cartas credenciales y también han sido académicas. Es decir, por lo pronto, en la parte del papel, en la teoría, en la proyección, tendrían que hacer un buen papel, tendrían que entregar buenas cuentas. Yo insisto, a mí me sorprendió para bien porque yo esperaba encontrar algo más político y me parece que se fue por el perfil en este caso, sí, para que se pueda gobernar y le operen bien a Clara Brugada la Ciudad de México, que es una de las más grandes del mundo, si no es que la más grande, la verdad es que ya no lo sé por estos crecimientos que se han tenido, pero es una ciudad enorme, con unos retos muy grandes, y entonces creo que sí le atina en esta ocasión, insisto, por lo pronto en la parte del papel, en la parte de las proyecciones, hay que verlos ya trabajar, hay que verlas trabajar, pero por ejemplo, Alejandra Fraustro, quien trabaja todavía en el gobierno federal, me Cultura. parece que hizo un buen papel. Vamos a verla ahora en esta parte de lo que será el turismo en la Ciudad de México. Y en fin, podríamos ir desglosando cada nombre y cada tarea que se les ha asignado. Yo creo que por lo pronto en la parte de la teoría, un buen acierto, ¿no? Fíjate que a mí me gustó mucho, entre otros nombramientos, el de Alejandro Encinas. ¿Y por qué el de Alejandro Encinas? Por la tarea que va a tener. La Ciudad de México ha crecido de manera, pues mira, a veces de manera inteligente, a veces de manera anárquica, pero lo que es una realidad es que cada vez más esta megalópolis se acerca, ¿no?, a los estados conurbados. Cada vez el Estado de México pues, está más cerca, o hay mucha más población cerca de los límites con el Distrito Federal. Lo mismo sucede con Morelos, Puebla, Hidalgo, ¿no? Eh, el planear, porque la planeación pues es el gran instrumento para que las cosas puedan funcionar, ¿no? La planeación de una megalópolis para dentro de, no sé, un par de lustros, no sé, requiere de alguien que conozca perfectamente. Y la verdad es que Alejandro Encinas, que ahí lo vemos en la pantalla, por cierto, conoce perfectamente esto. Fue jefe de gobierno, fue candidato a gobernador del Estado de México, ha sido legislador. Es un hombre que conoce, y me parece que el ejemplo de Alejandro Encinas pues se reproduce en no pocos integrantes de este gabinete de la Ciudad de México. Creo que fue un buen acierto los nombramientos de Clara Brugada, Arturo. Sí, y la verdad es que el éxito o el fracaso de estos funcionarios no lo vamos a ver tan lejano. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, insisto, es una ciudad que es muy demandante para los funcionarios y me parece que no les permite a esta gran ciudad, por el reto que representa, tener funcionarios solamente
de gabinete, ¿no? Vamos a, insisto, esperar. Por lo pronto, a mí sí me sorprendió el gabinete de Clara Brugada, sobre todo en la parte de las mujeres, por estas cartas credenciales que presentan. Falta la otra parte, la parte del gabinete ampliado, y vamos a ver qué otras sorpresas nos encontramos por allí. Y como tú decías, y decías bien en un bloque anterior, la verdad es que nadie con dos dedos de frente está esperando que les vaya mal. La parte de la elección ya pasó y ahora tendrán que entregar buenas cuentas. Sí, yo decía en algún momento en espacio informativo, decía, bueno, a ver, ya acabó la elección, ¿sí? Ya está la presidenta electa, ya está la jefa de gobierno, ¿sí? Y ahora el partido por el que nos tenemos que sumar todos, pues es el partido que se llama México, ¿no? Ya digo, sin que esto signifique, por supuesto, que renuncien los representantes de los partidos de oposición o legisladores o, ¿no? Los miembros de la oposición a su, yo diría, deber, ¿no? De señalar y de denunciar, si fuera el caso, y de formar una oposición fuerte, porque todos los países requieren de una oposición fuerte, porque la oposición fuerte no solamente permite la pluralidad, la riqueza de un diálogo diferente, sino siempre es un incentivo para quien está en el poder para hacerlo mejor, ¿sí? Entonces, creo que sí, es momento de que todos jalemos ya en un, digo, con altura de miras, en un sentido, pero repito, sin renunciar pues a los otros señalamientos. Bueno, vámonos hasta el lunes 19 de agosto, donde le informaba que en la ciudad de Chicago, allá en los Estados Unidos, habría iniciado, pues yo le diría a usted que ya más de manera como, pues si me permite el término, pues ya más como de apoyo, ¿no? Con ya, pues sin la posibilidad de sorpresas, ¿no? Va bien una manera de presentar muy formalmente a Kamala Harris como la candidata demócrata a la presidencia, porque pues sabemos bien que la Convención Nacional pues, bueno, marca el fin y el inicio de la elección primaria y el arranque de la contienda presidencial, ¿no? Ya sabíamos, porque aparte no se había apuntado nadie más, pues, aunque no de manera oficial, que Kamala Harris iba a ser la candidata demócrata. Y yo me acuerdo haber platicado en otras ocasiones con el maestro Arturo Suárez Ramírez sobre Kamala Harris. Y pues la verdad es que hay que decirlo, Kamala Harris tuvo un arranque, cuando menos en términos mediáticos, muy importante al inicio de la administración Biden, porque era una mujer, la primera fiscal, ahí en San Francisco, la primera fiscal general, ha sido la primera en muchas cosas, ¿no? Y pues ahora puede ser la primera presidenta de Estados Unidos. Y era una mujer afroasiática, ¿no? Con ascendencia afroasiática, lo que la hacía también diferente, ¿no? Y que llegaba con muchos credenciales. Al paso del tiempo, como le ha sucedido a muchos vicepresidentes, pues la figura presidencial que es tan fuerte en los Estados Unidos opacó a Kamala Harris. Y Kamala Harris dejó de aparecer, incluso, hay que decirlo, en la prensa no había muy buena opinión de Kamala Harris, ¿no? Se le tenía un poco como soberbia, tal. Pero qué duda cabe que a partir de que el presidente Biden dijo no voy, bueno, inversamente proporcional, empezó a crecer en las encuestas y al día siguiente ya había obtenido a los 2 días las cantidades de dinero, de recaudación y aportación de dinero más grandes en la historia, Arturo, y ya se había colocado 2 puntos arriba de Donald Trump, cuando pues ya Donald Trump estaba 4 puntos arriba, según sondeos, del presidente Biden. Así es que ha sido pues toda una revelación, ¿no?
Qué bien le hizo al Partido Demócrata que se bajara el presidente Biden, ¿no? Pues sí. Realmente hoy tienen certeza de muchas cosas, aunque bueno, pierdes una figura como la parte de Joe Biden para una elección, pero la parte de los problemas que vimos y que le pegaban un día sí y otro también por la parte de la edad, por los problemas que presenta, y el surgimiento de Kamala Harris, un fenómeno realmente que me parece que en el cuarto de guerra de Donald Trump deben de estar preocupadísimos o lo que le sigue, porque lo que parecía algo, si no tan sencillo, porque también traen arrastrando sus problemas, sobre todo legales, hoy se le ha complicado y es muy probable, si las cosas marchan como hasta ahora, que también en Estados Unidos esté jurando el cargo una mujer. Y vaya, qué personaje, un personaje que también encarna mucho poder, ese personaje que ha hecho las giras. Me parece que por cuestiones de salud del presidente Biden no pudo hacer él, ir a países, a lugares donde tenía que haber estado el presidente, y ahí también ha sido pues empujada de alguna manera hasta fuera de Estados Unidos. Me parece que va a ser una contienda interesante y ella va a arrancar arriba, lo que no se esperaba. Sí, y luego la incorporación de este hombre de Bars que le ha dado, siendo un hombre mayor, porque le ha inyectado, digo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Le ha inyectado un entusiasmo bárbaro y ya en el propio, digamos, momento de la Convención Nacional Demócrata, pues la participación de figuras icónicas, ¿no? Como Bill Clinton, que es un presidente muy querido y respetado en Estados Unidos, el presidente Obama, ¿sí? Y por supuesto, pues Michelle Obama, que se llevó la tarde y la noche y la convención, ¿no? Con una presencia, yo la veía ahí y recordaba yo esta expresión que tienen los directores de teatro cuando hablan de un artista que llena el escenario. Digo, de veras, se paró Michelle Obama a hablar y era pues un rockstar, ¿no? La verdad que genera un entusiasmo. Estuvo Oprah también, que es un personaje muy querido y respetado en Estados Unidos, pero qué duda cabe, la tarde, pues Michelle Obama, Arturo. Sí, y fíjate que alguien que también estuvo ahí y llenó los reflectores fue Hillary. Sí, 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 sí. Hillary Clinton, ¿no? Y sobre todo pues ella perdió con Donald Trump. Y ahí estuvieron apoyando Aunque y me tuvo parece más también, votos, ¿no? Aunque tuvo claro, se millones de juega más votos, diferente allá, pero ¿no? perdió los colegios electorales Sí, claro, importantes. se juega diferente allá Claro. y por eso gana Donald Trump. Pero qué importantes son estas figuras atrás de Kamala Harris, y cuando ella sale al escenario también se convierte en una gran fiesta, ¿no? Porque no estaba planeado que estuviera ella, estuvo apenas unos minutos allí, pero es una gran fiesta donde creo que los demócratas pueden sentirse satisfechos de cómo se está poniendo esta contienda que viene, pero sobre todo después de haber perdido, porque vienen de haber perdido a un candidato como es Joe Sí, Biden, ¿no? sí, que al Terminan, final vas tú a ver que va a ser un presidente recordado, un presidente claro, respetado, porque no, hay que decirlo, no lo ha hecho mal para los intereses de los Estados Unidos. Bueno, vamos a una pausa, si me lo permites, Arturo, si me lo permites, regresamos a los 2 días que nos falta por analizar. Volvemos. Bueno, así llegamos al martes 20 de agosto, donde le da a conocer que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Norma Lucía Piña, señalaba que la reforma al Poder Judicial implicaría la pérdida de independencia de este poder y vulneraría los derechos de las personas. ¿Cuánto se ha hablado de este tema, ¿no? No cabe duda que pues se ha polarizado la opinión, porque no solamente es preguntarle a lo mejor a los integrantes de un partido o de otro sobre un tema que pues generalmente opinan diferente, por eso están o se militan en partidos distintos, ¿no? Sino que ha sido un tema que entre los propios conocedores, constitucionalistas, ha habido diferencia de opiniones, ¿no?
es un tema que que ha polarizado mucho, que duda cabe, ¿no? Y pues habrá que ver cómo camina, habrá que ver ahora pues que se conforme ya de manera muy definitiva el cuerpo legislativo, ¿sí? Pues habrá que ver cómo se votan estas iniciativas, pero pues yo no me acuerdo, digo, ¿qué te digo? Estuvo la reforma eléctrica, la reforma educativa, otras reformas que han sido muy polémicas, ¿no? La electoral en su momento, pero esta, pues sin duda, pues yo creo que va a ser una de las reformas, si se da, pues históricas ya no hablemos de este sexenio, Arturo, de la historia política de México. Sí, y yo creo que por eso tendrían que hacerla pues con un trabajo quirúrgico, ¿no? Con un trabajo realmente de mucho análisis, de mucha cabeza fría y no tanto político en esta parte de lo mediático y las declaraciones. A mí me parece que esto del plan C, como se le había llamado, esta reforma, pues me parece que van a terminar por hacerla. Yo soy de los que cree que sí se necesita una reforma. Yo no sé si sea esta, eso creo que es un trabajo más para un analista que sea constitucionalista, que vea todas estas cuestiones, pero lo que sí creo es que sí necesita meterle mano a este poder. Lo que sí creo que ha faltado, y ha faltado muchísimo, son esta información. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores que creen, que piensan, que tienen esta información, he platicado con algunos de ellos, que creen que van a perder el empleo, ¿no? Hay por lo menos 53,000 trabajadores en el Poder Judicial, en los diferentes niveles y demás, y que un paro de labores como en el que se han metido, como en el que nos hemos metido, me parece que complica mucho las cosas. Y el poder legislativo va a arrancar de veras con un problema pues grande, y digo problema porque tienen que ponerse de acuerdo, porque es muy probable que quien quiere esta reforma pues tenga la mayoría y la pueda pasar, pero no solamente es esto, sino también el convencimiento de la gente que labora en este poder judicial, hacia dónde vamos, de qué se trata, conviene o no conviene que se elijan ciertos cargos por voto directo, ¿cómo le vamos a hacer? Porque esto, como tú bien dices, va a marcar al Poder Judicial, va a marcar a las futuras generaciones qué vamos a hacer, cómo fortalecer este poder. Evidentemente hay que acabar con la parte de la corrupción, de las cuotas, etcétera, etcétera, de los privilegios, sí también, pero ¿cómo fortalecer a ese poder? Me parece que eso es lo que ha faltado realmente, campañas de comunicación, campañas que le lleven a los trabajadores, a la gente, no solamente hacia los que estamos fuera de eso, sino a los que trabajan allí, querido Enrique. Yo coincido contigo, me parece que valdría la pena que de un lado o de otro, ¿no? Pues se dieran y se expusieran las razones en un ejercicio mediático, ¿no? Donde, pues, ¿no? El presidente ha dicho reiteradamente, no van a perder su trabajo, no van a perder sus posibilidades, no van a perder su antigüedad, en fin, ¿no? Hay otros que dicen, no, es que yo llevo una carrera judicial y entonces voy a perder lo que he ganado a lo largo de muchos años. Yo creo que valdría la pena hacer un ejercicio para explicitar bueno, los alcances, ¿no? Las bondades, en todo caso, de una decisión de este tipo, para que no solamente, por supuesto, quienes laboran en el Poder Judicial, sino pues todos los mexicanos conozcamos a cabalidad cuáles son los alcances de una reforma de este tamaño y de las adecuaciones que le piensan hacer a la ya reforma, que son más de 100, ¿no? Entonces, creo que sí valdría la pena, creo que los legisladores podrían acercarse a quienes representan en el terreno parlamentario para decirles, hey, a ver, mi distrito, a ver, se trata de esto,
Porque pues quien, digo, por ahí sale Lenia Batres y por ahí, pero incluso de la oposición, pues yo no he visto a ningún, o a pocos, ¿no? Políticos hablar sobre este tema, no. Más bien como que se lo han dejado a los integrantes del Poder Judicial, a ver, pues ahí háganse bolas. No, tampoco. Y creo que valdría la pena que se hiciera un ejercicio así entre los propios legisladores de Morena, PT, Partido Verde, que están explicarle a la gente, oiga, no está así el asunto, decir, presidente, no hagan caso, los van a utilizar para, ¿no? Entonces creo que será interesante, y dices bien, sobre todo los que conocen la norma, Arturo, ¿no? Porque finalmente, pues es un asunto que hay que opinar a partir del conocimiento del mismo, ¿no? Es un tema que conlleva muchas aristas y creo que sería interesante que los constitucionalistas, que quienes conocen del derecho, lo puedan hacer. Bueno, nos vamos a la última nota a analizar, si me lo permites, Arturo, amigos. Llegamos al miércoles 21 de agosto, donde le informábamos que Ifigenia Martínez, figura emblemática de la izquierda en México y una de las mujeres fundadoras del PRD, colocaría a la banda presidencial a Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México. Recuerdo pues a la maestra Ifigenia Martínez, maestra de economía en la universidad, maestra de muchos, maestra de presidentes, maestra de secretarios de Hacienda, una mujer muy respetada, congruente, una maestra extraordinaria, conocedora, ¿no? Siempre de avanzada. Pues a mí me parece bien, pues finalmente estamos viviendo los tiempos de las mujeres. Fíjate tú qué interesante va a ser si se conjunta que a lo mejor gane una mujer allá en Estados Unidos. Es nuestro vecino más importante, no solamente porque compartimos más de 3.200 kilómetros de frontera con ellos, ¿no? Sino pues porque es nuestro vecino comercial más importante. La presidenta de México, la jefa de gobierno, la gobernadora del Estado de México, que es el estado con más densidad poblacional, y otras mujeres que van a ocupar puestos importantes en la administración de la jefa de gobierno y de la presidenta electa. Pues no podía ser de otra manera que una mujer fuera la que le pusiera la banda, ¿no, Arturo? Y vaya mujer, y No, dicen bien, es tiempo de mujeres, sí, nada más que Ifigenia viene haciendo un trabajo desde hace muchos años para llegar a estos momentos, ¿no? Ha sido una figura emblemática, como dice siempre, echada para adelante, con congruencia, sí, y que es una figura emblemática la que va a hacer este acto de pasar esta banda presidencial del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien será la presidenta ya con el cargo jurado, ¿no? Ahora es la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Pero ahora que se dice que es tiempo de mujeres, vaya reconocimiento al trabajo de esta mujer de Ifigenia, y también yo recordaba a otra, Rosario Ibarra, ¿no? Que desafortunadamente ya murió. Rosario Ibarra, también figura emblemática con una historia todavía más de tragedia, pero Ifigenia, yo insisto, qué bueno que sea ella para ¿cómo llamarle? Estos nuevos tiempos en donde las mujeres están al frente de la parte administración, de la administración pública, de la magistratura pues más grande que tiene el país, de una responsabilidad enorme. Qué bueno que pueda ser ella a quien pase esta banda presidencial. Y muchas otras, ¿no? Y sí, muchas claro. otras que se quedaron en el camino. Yo recordaba cuando llega a aquel Senado de la República, tiempos de Miguel de la Madrid, cuando llega la maestra junto con Muñoz Ledo a este Senado que en la anterior legislatura era todo el Senado, es decir, todos los senadores eran priistas, tiempos del presidente López Portillo. No había un solo senador que fuera de oposición, ¿sí? Y llega entonces, ¿no?, a irrumpir con este conocimiento y la figura de
de Muñoz Ledo, ¿no? En debates ahí que se quedaron para la posteridad, debates muy memorables, con Sepúlveda Amor, en fin, bueno, ya Muñoz Ledo militando en la oposición. Pues llega esta mujer y yo creo que es un gran reconocimiento, no solamente a la propia maestra Ifigenia, sino a las mujeres, ¿no? Porque se reconoce en la maestra Ifigenia Martínez a todas estas mujeres luchadoras, ¿sí? Que han generado, por supuesto, primero la alternancia y luego un cambio, ¿no? Como se pretende ahora a través de la Cuarta Transformación. Entonces, creo que es un gran reconocimiento, muy merecido por lo demás, a la maestra Ifigenia Martínez. Sí, hablabas y decías de Porfirio, pues fue el anterior que pasó la banda presidencial. Pues sí. Ya desaparecido Muñoz Ledo, pero bueno, yo también creo que es un gran reconocimiento a esta mujer y toda la historia que trae detrás cuando este mundo era manejado por los hombres, ¿no? Ahí estaba ya Ifigenia. Sí, tiene razón, tiene razón. Cuando este mundo era manejado por los hombres, cuando pues los maestros, incluso de la universidad, un porcentaje altísimo, pues eran hombres, y ahí aparecía esta economista con visiones muy sociales, muy adelantadas, ¿sí? Y maestra, decía yo, pues de presidentes y de secretarios de Hacienda que siempre hablaron, podían tener diferencias políticas, pero siempre hablaban con un enorme respeto de la maestra Ifigenia Martínez. Pues ya nos vamos, Arturo, ya hemos, como decíamos al principio del domingo 7, revisamos una semana, pues qué duda cabe que va a ser histórica, ¿no? Por todos los acontecimientos que se dieron en el marco de la misma. Yo te agradezco, como siempre, el que pues nos hayas ayudado a entender con tu conocimiento, con tus opiniones, este domingo 7, Arturo. El agradecido soy yo, mi querido Enrique, como siempre, mi cariño para ti. Bueno, pues ahí está. Hoy aquí en Domingo 7, el periodista Arturo Suárez Ramírez. Gracias a usted por habernos acompañado en una emisión más de este espacio. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de la agencia Mequense Noticias, que tenga usted un venturoso fin de semana, un venturoso fin y principio de semana. Hasta el próximo domingo.